Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Agradecidos, como siempre, al Señor por este hermoso y maravilloso espacio en que podemos compartir la palabra de Dios, podemos llegar a cada vida, a cada hogar, a cada corazón, ¿por qué no? Realmente esos corazones que quizás en este momento estén necesitados de una palabra de aliento, de una palabra que conforte sus vidas, y no hay nada más maravilloso que encontrar eso en la palabra del Señor. La palabra de Dios es una fuente maravillosa en la cual uno puede saciar su vida, ¿no? Mismo la palabra dice, venid y comprad sin dinero y sin precio todo lo que Dios tiene para cada vida, para cada persona. Muchos ejemplos hay en el cual nos dice y nos habla de que la palabra de Dios es todo para la vida del ser humano. Qué bueno que podamos encontrar en este espacio que nos permite la tecnología, que nos permite llegar a cada lugar, aprovechar este momento y poder encontrar ese refugio en la palabra de Dios. Quizás esté pasando por alguna necesidad, quizás usted no conozca de una manera completa o absoluta el Evangelio, ha escuchado acerca de las cosas de Dios y tiene una vez más esta oportunidad de recibir el mensaje, recibir la palabra y poder de esta manera acercarse a Dios, acercarse al Señor. Y si es quizás usted un creyente, alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, bueno, que sea esta la oportunidad maravillosa de volver al camino, ¿no? Siempre el Señor está con los brazos abiertos, esperando. Siempre Él está como ese padre, ¿no es cierto? Ese padre que estuvo esperando a su hijo, al cual le había pedido su fortuna, ¿no? Nos enseña esa hermosa parábola del hijo pródigo que había perdido absolutamente todo, pero sin embargo, el padre aún estaba con sus brazos abiertos esperando a que su hijo regresaba. Y esto sucedió, pasó, su hijo volvió y su padre solamente tenía palabras de amor y de aliento para con su hijo, el cual se había equivocado, que había tomado una decisión errada, pero sin embargo para su padre nada de eso importó y lo más importante era que él había vuelto a su casa. Ojalá que esta sea la oportunidad que usted tenga de acercarse nuevamente a la palabra de Dios, nuevamente a lo que Dios está queriendo hacer en su vida. Y si decíamos, ¿no? Si es la primera vez que escucha el mensaje de la palabra, la primera vez que escucha mensajes, reflexiones de la Biblia, bueno, que sea una maravillosa oportunidad de poder acercarse a Dios de esta manera y por este medio. Comentarles acerca de que en la palabra de Dios hay muchas personas, hombres y mujeres que han sido levantados por la mano poderosa de Dios para obrar en favor de su pueblo, ¿cierto? Y se los conoce o se les dice que son un tipo de Cristo, una figura, una imagen de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo luego a esta tierra. Pero Dios a través de la historia ha levantado hombres y mujeres que han puesto su vida en las manos de Dios y que por sus actitudes, por sus maneras de obedecer a Dios, por su forma de manejarse en el camino, los podemos conocer como tipos de Cristo. En muchos casos Daniel, José, pero quisiera hablarle en este momento de la vida de Moisés, un hombre, un caudillo, una persona que se puso a los pies, en las manos del Señor para cumplir con un plan, cumplir con un propósito, que era liberar, sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios tenía un propósito con este hombre porque también tenía un propósito con su pueblo, en el cual estaba esclavo. Pero Moisés lo que hace es poner su vida en las manos del Señor y de esa manera Dios usa su vida en distintas etapas en las cuales podemos ver reflejada la obra de Cristo también aquí en la tierra, es decir, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, por la humanidad, por los hombres. Por eso es que se lo conoce como un tipo de Cristo. Y en Hebreos hace un pequeño resumen de lo que ha sido su vida y de qué manera Dios obró a través de su vida. Por ejemplo, en un pasaje muy conocido, un capítulo muy conocido que es el capítulo 11 de Hebreos, en el cual se lo conoce por la galería de los hombres y mujeres de la fe. En el versículo 23 dice:
algunas cosas para que podamos ver por qué etapas pasó Moisés. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres y escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron, ¿no?, al decreto que había dado el rey de matar también a todos los niños. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo, ¿no?, el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué maravilloso cómo la palabra resume lo que realmente este hombre vino a hacer en las manos de Dios en su pueblo. El pueblo de Israel, que estaba preso, esclavo en Egipto por sus pecados y por esto de no estar dentro de la voluntad de Dios, y estaban sufriendo, estaban pasando pruebas realmente muy severas en su vida. Un pueblo que nació como una familia, cuando José entró con su familia a Egipto, pero después murió José y murió el faraón, y todo eso se terminó, y entonces el fin del pueblo fue que quedaron esclavos y sufrían, sus hijos eran muertos, maltratados, y Dios, que vio todo eso, vio la súplica de su pueblo, escogió a un hombre para poder liberar a su pueblo del pecado. Y por eso es que hablamos de que es un similar de Cristo, porque acá entra en que Cristo fue el que vino y entregó su vida por nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Vino a hacer una obra maravillosa, vino a rescatarnos, a sacarnos de la esclavitud. Obviamente había que hacer un trabajo y obviamente había que hacer un esfuerzo y demandaba algo, que es lo que Moisés hizo. Moisés se puso en las manos de Dios y fue y luchó y se interpuso y puso toda su confianza en Dios, y Dios le prometió que iba a hacer la obra, y así fue, porque Faraón terminó dejando libre a su pueblo Israel. Y entonces acá entra lo que es el ministerio de Moisés. Moisés no solamente fue un gran libertador de su pueblo, sino que también fue un guía espiritual, fue un sacerdote, porque intercedía por los pecados del pueblo. Moisés era el que estaba encargado de llevar a su pueblo a través del desierto. Obviamente que no fue fácil para él, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces no era fácil de manejar, y él necesitaba de un temple y de un carácter necesario. Aunque él era de esa manera, porque tenía que mostrar un temple muy fuerte, se lo conoce como que fue una persona mansa. Dice que el corazón de Moisés era manso, pero sin embargo no quitaba eso, que tenía que tener carácter. Un pueblo que se rebelaba contra Dios, aún sabiendo que lo estaba sacando de la esclavitud, se rebeló contra Dios en muchas oportunidades. Y fue Moisés que tuvo que interceder por su pueblo también en muchas oportunidades. Por eso es que nos habla de este ministerio que también tuvo Moisés, como el ministerio que ha tenido Cristo entrando sobre la tierra, que ha intercedido por nosotros, ha entregado su vida y nos ha presentado delante del Padre, y con algo mucho más maravilloso, que es su preciosa sangre. Moisés venía a ser figura de todo lo que iba a representar Cristo. Acá el libro de Hebreos hace un resumen de las cosas que él como hombre tuvo que dejar y hacer la voluntad de Dios. Y de esa misma manera nos habla de que Cristo, dejando su gloria, vino a este valle de lágrimas y entregó su vida por cada uno de nosotros. Vemos esta similitud de cómo Dios va preparando nuestras vidas para que comprendamos cuál es el papel que Cristo ha ocupado y que ocupa Cristo en nuestras vidas.
Entonces vemos acá la mano poderosa en todo momento de Dios acompañando a su pueblo, de Dios haciendo obras y milagros, pero también vemos a un Moisés todo el tiempo intercediendo por su pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba porque no tenía agua, y cuando tenía agua siempre mismo no tenía comida, y cuando tenía comida se quejaba de la misma comida. Pero dice la palabra de Dios que en todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, sus ropas no se envejecieron y que no había enfermos en el pueblo de Dios, porque Dios sostenía con su mano poderosa a su pueblo. Pero sin embargo los corazones de ellos estaban alejados de Dios y estaban rebeldes y no podían comprender que en todo esto había un plan y había un propósito. ¿Cuántas veces nos ha llamado Cristo? ¿Cuántas veces el Señor quiere sacarnos del desierto? ¿Cuántas veces el Señor nos muestra cuál es su voluntad? Y sin embargo, lo único que vemos el problema, vemos la dificultad, vemos aquello que nos está molestando y no podemos ver su mano poderosa que está queriendo sostener nuestra vida. Dios tuvo que endulzar agua, tuvo que darle de comer con codornices, el maná, agua de la roca. ¿Cuántas cosas hizo Dios a través de este hombre de Moisés? Este caudillo, este sacerdote, ocupó muchos lugares, muchos ministerios dentro del pueblo porque esto lo requería. Dios le tenía que preparar ese carácter a él para poder llevar este tan grande pueblo. Sin embargo, no esperaba, no recibía lo mismo del otro lado, sino todos problemas, todas dificultades. Y lo que más me llama la atención, lo que vemos es, dice el versículo 17, que Moisés se sostenía, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, su fe no declinaba, su fe no caía porque él comprendía y sabía en quién había creído, en quién había puesto su confianza. Mire, Moisés, a partir de las plagas hasta que llevó a su pueblo hasta las puertas de la tierra prometida, vio muchos milagros. Desde las plagas hasta ese momento vio miles de cosas que Dios hizo. Desde abrir el mar rojo, desde darle de comer, desde dice la palabra, ¿no? Conocida como la Shekinah, que es la presencia de Dios, es la nube de día y la columna de fuego de noche, las codornices cayendo hacia tierra para que puedan comer los hombres y mujeres y los niños, el maná, endulzar las aguas de Mara. ¿Cuántos milagros hizo Dios? ¿Cuántas cosas pudo haber visto Moisés? Pero sin embargo, él no había quitado su vista de este poderoso Dios que lo había llamado con un propósito determinado. Por eso, el escritor de estas mismas cartas, en el capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es importante que nosotros no quitemos los ojos de nuestra mirada de aquel que nos ha llamado, que no respondamos de una manera rebelde cuando Dios nos llama y cuando Dios quiere mostrar su mano poderosa en nuestra vida. A veces esperamos solamente milagros y esperamos que Dios me prospere o que Dios me sane, pero no me doy cuenta que Dios me está llamando con propósitos determinados y no puedo ver, y lo único que sale de mi vida es rebeldía o contradicción para las cosas de Dios. Tomemos el ejemplo de la palabra de Dios, tomemos el ejemplo de Cristo, que Él se sostuvo, hizo la voluntad del Padre y fue a la cruz del Calvario por usted y por mí, y no hubo nada que lo desviara. No hubo nada que quitara su vida del propósito determinado, aunque muchas veces los hombres que lo rodeaban le decían, Señor, no vayas a la cruz, no mueras, vamos a hacer esto, pero no tenés que morir. Satanás lo tentó muchas veces, entregándole o queriéndole dar los reinos de esta tierra si lo adoraba. Muchas veces sufrió esta persecución Cristo, pero Él se mantuvo poderoso y firme en los propósitos en el cual Dios lo había llamado. Dios quiera que te des cuenta que Dios te está llamando, que Dios te está buscando, que Dios tiene un propósito con tu vida, que no importa lo que pasa alrededor, no importa lo que esté sucediendo, Dios tiene un propósito y un plan
con tu vida y para con tu vida. Que puedas mirar a través de la palabra de Dios cuántas cosas Dios ha hecho y Dios hace aún en la vida de las personas. Dios transforma, Dios cambia, Dios hace las cosas diferentes de las que pensamos nosotros. Solamente lo único que Él espera, que podamos tener nuestra mirada puestas en los ojos del Señor. Dios quiera que puedas comprender que Dios te está buscando con un propósito determinado. Vemos a Moisés, a una persona que se entregó en las manos de Dios y tuvo que cumplir muchos roles en su vida, porque había un propósito determinado en su vida que era llevar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Y no fue fácil. Y ni siquiera él, con su humanidad, pudo ver la tierra prometida, pero el pueblo sí entró. Porque en el camino de Dios hay que esforzarse, en el camino de Dios hay que tomar valor y saber y apropiarse de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Nadie dice que va a ser fácil, nadie dice que es un camino de rosas, nadie dice que las cosas en el Evangelio son de todas para bien, no. Si bien nos enseña la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien y que esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, pero sea para bien, sea con dificultad, sea con lo que venga en el camino. Yo sé que Dios tiene en eso, Dios tiene un plan y tiene un propósito determinado. La vida de Moisés fue levantada para cumplir con un plan, para cumplir con un propósito, llevar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Y cumplió, como vemos, con muchos ministerios, con muchas facetas, vamos a decir, en su vida, que tenía que ocupar. Bueno, de la misma manera Cristo vino y se entregó por nosotros, es el mediador de este nuevo pacto, es aquel que derramó su sangre, es aquel que nos conduce a la presencia de Dios. ¿Todo esto para qué? En beneficio de nosotros, en beneficio de aquel que aún no pudo abrir su corazón a la palabra de Dios, en beneficio de aquel que quizás se ha apartado de algún modo del plan y del propósito que Dios tiene para con su vida. Que no dejes pasar ni un momento más, que te acerques al Señor. Dios te está buscando, Dios te llama. Dios aún, dice la palabra de Dios, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y espera para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero un día como pasó con el arca de Noé, un día la puerta se va a cerrar. Un día, ese día va a ser determinante y no va a haber nada que lo cambie. No dejes pasar absolutamente más el tiempo y acércate al Señor. No te acerques a una religión, a una filosofía de vida, no, acércate a Cristo, en el cual Él te está constantemente llamando y buscando para que puedas experimentar su amor, su gracia, su misericordia. Muchas son las cosas que suceden a nuestro alrededor. No podemos enumerarlas, no solamente las calamidades que pasan en la naturaleza, sino las enfermedades, sino los problemas del corazón, de la mente, el cuerpo. Cuántas cosas batallan contra el ser humano. Y si nosotros pensamos seguir desprotegidos y que de esa manera vamos a poder soportar todo, estamos equivocados. Él es el que nos cubre con su gracia, con su misericordia, con su sangre preciosa, porque no en vano entregó su vida en la cruz del Calvario. Déjame orar para que puedas acercarte nuevamente a Dios. Y si escuchas por primera vez este mensaje, bueno, tómate un momento para pensar. Es una decisión muy importante. Tómate un tiempo para darle una oportunidad. Mira lo que te voy a decir, dale una oportunidad a Dios. Dios está ahí esperando, expectante, pero dale una oportunidad a la palabra de Dios. Déjate llamar, déjate sentir amado por el Señor. De esa manera vas a experimentar este amor, esta gracia, en el cual cada uno que te habla la palabra de Dios siempre te va a hablar de lo mismo. No hay otra cosa para decir que el amor de Dios es maravilloso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir, a padecer por este mundo, pero dice claramente,
para todo aquel que cree. Entonces te falta ese paso maravilloso, el de la fe, el de creer, el de recibirlo, el de aceptarlo en tu corazón. Oramos y ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hemos visto cómo a través del tiempo tú has mostrado tu amor, tu gracia y tu misericordia, cómo la vida de Moisés ha sido levantada para llevar a su pueblo y cómo Cristo ha cumplido con el propósito maravilloso del Padre, entregar su vida en la cruz del Calvario y salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas y hacer de nosotros nuevas criaturas. Ojalá la persona, el hombre, la mujer, el joven, el niño que está escuchando esto pueda acercarse a ti, pueda recibirte, el único santo soberano que existe sobre la faz del mundo y de la tierra, el único que puede transformar y cambiar una vida. No hay otra manera. Cristo te ama, querido amigo, querida amiga. Cristo te está llamando, que puedas abrir el corazón en esta misma hora. Y si tú te has apartado de la gracia del Señor, este es el momento en que Dios te llama y te dice que estoy aún con los brazos abiertos, esperando que vuelvas a mí, esperando a que me abraces y escuchar estas hermosas palabras que dice: te amo, hijo mío. Te doy gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente.